A ver, Jorge, bueno, recién lo nombrabas a Manu Lozano y pienso en él, en Cata Hornos, en esas transformaciones mágicas que logra gente que se va juntando con otra gente que tiene la misma inquietud, y pienso, si hubiera voluntad política, todo lo que se podría hacer para transformar realidades, ¿no? Pero es exacto lo que vos decís. Ahora quiero... ¿Vos sabés que...? Sí. No, quería decirte, a nosotros muchas veces, perdón por decir esto, pero la gente, viste, en la calle te grita, genio, esto, lo otro. Nosotros somos nadie al lado de Manuel Lozano o de la señora de los piletones. Gente que de golpe arma un comedor con la nada misma. Nosotros, yo me acuerdo que nos ocupamos de este tema hace muchos años atrás en Día D, cuando hicimos una sección que se llamaba, bueno, de ahí también salió Barbarita Flores, ¿no? Pero no, habíamos hecho una sección que se llamaba Desfile de Modelos. Y teníamos una pasarela y luces estroboscópicas que se prendían, que imitaban flashes, y en cambio de pasar Dolores Barreiro, pasaba una enfermera del Fernández. O los piletones. O en aquel momento nadie lo conocía, Juan Carr. Manuel Lozano era chiquito y estaba empezando a laburar con Juan Carr. Un voluntario a tal cosa. Bueno, esos son los ejemplos admirables. Realmente son esos los ejemplos admirables. Jorge, a ver, quiero traer a colación una frase del presidente Alberto Fernández. La declaración la escuchábamos en el tape, pero la vuelvo a citar. Hablo con líderes europeos y parece que fuesen intendentes del conurbano. Tienen los mismos problemas. Y yo pensaba, qué textual, qué declaración tan reveladora, ¿no? Porque quizás eso sea buena parte del problema, ¿no? Que el presidente esté teniendo la misma conversación con el primer mandatario de Francia que con un intendente del conurbano, ¿no? Mira, yo lo escuchaba recién a Nelson hablar de ese tema a partir de tu cita. En Europa y en el mundo desarrollado, primero, no hay miseria, hay pobreza. Tenemos que aprender a distinguir entre pobreza y miseria. Hay pobres, sí, un pobre en Francia es lo que acá sería clase media baja. Una persona a la que no le alcanza el sueldo, que tiene alguna dificultad, pero bueno, tiene cobertura social, más en Francia, donde el aparato del Estado es muy grande. Eso es una cosa, y otra cosa es miseria. En Argentina, en los países del tercer mundo, hay miseria. Es muy distinta la miseria de la pobreza. Y la hemos visto, no hace falta citar ahora ejemplos. Salgamos de acá 15 minutos al lugar que se te ocurra alrededor de la capital. Sí. Y vas a encontrar miseria. Sí, o dentro de la capital misma, ¿no? En la 1114, la 31. ¿Cómo anda, Jorge? Estaba pensando, se lo decía Nelson antes. Bien. Parece, por la frase del presidente, ¿no? Como que París fuera Loma de Zamora o viceversa. Pero es muy... Lo que vos decías estaba muy bien, lo del hambre. Esta frase de Alberto Fernández es un día después de esta cifra impresionante que por suerte da el INDEC ahora, ¿no? De la pobreza, también del hambre, de la marginalidad. Sí, claro. El único que habló fue el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, pero ni el presidente, ni el gobernador de Buenos Aires, donde buena parte de los pobres están viviendo, ni la vicepresidenta, ni Máximo, que hablan todo el tiempo del pueblo, habló de esto. Y tampoco, como vos decís, la oposición, y cuando se juntan, porque se juntaron el otro día algunos dirigentes, no es para hablar de esto. Y la mesa del hambre, ¿te acordás de la mesa del hambre? Claro, el tema es otro. La mesa del hambre, sí, que en algún momento quedó en la nada. Cuando más hambre hay, no están. Mira, a ver, ¿qué es lo que uno esperaría de un presidente? ¿Vos sabés qué? Porque yo sé que no lo va a poder arreglar. Ahora, yo espero que ayer o hoy a la mañana el presidente saliera y dijera, miren, estoy triste por esto que está pasando, sí, estoy desvelado por esto que está pasando, me preocupa lo que está pasando, tendríamos que hacer algo y voy a convocar a X, y X y voy a tratar de empezar a arreglarlo. Ahora, el problema es que esto fue en los últimos, este aumento de 9 millones de pobres fue en los últimos 4 años, de los cuales la mitad son de él y la otra mitad son de Macri. Es increíble que lo naturalicemos porque si todos seguimos pensando que esto es solo una noticia, en 2 o 3 años va a haber 80% de pobres. Y vamos a ser un país con 80% de pobres. Y a nadie le va a importar y el presidente no va a decir nada. Realmente me parece desilusionante por parte de toda la clase política, porque tampoco escuché
No escuché a nadie hablar en serio de este asunto no hay grandes con ideas, alguna solución. No hay ideas, parece. No, pero, a ver, ¿cuáles son hoy los principales problemas de la Argentina? Y bueno, uno de los principales problemas de la Argentina es que la mitad es pobre. Está tan claro, digo, me parece tan obvio estar diciendo esto. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Muy poco, muy poco. Lo que el gobierno hace a través de todo el mecanismo de asistencia social, que está funcionando, yo no lo estoy negando, es que esos pobres se mantengan como están. Sí. Que se mantengan igual de pobres, tratando de comer todos los días, pero no están dándole una oportunidad de vida. Y el problema es que estamos ya en tercera generación de chicos con padres desocupados y abuelos desocupados. Bueno, necesitamos generar laburo para esa gente. ¿Cómo se genera el laburo? Bueno, el Estado puede ayudar mucho, el capital privado puede ayudar mucho, si se lo considerara. Este es un gobierno que directamente no lo toma en cuenta al capital privado. Digamos, hay cosas para hacer. Ahora, hacer como que esto no pasa es lo que me parece patético, ¿me entendés? Es como que, ok, tenemos 42% de pobres, todo bien. Y peor, tenemos 60% de chicos pobres. El futuro esos chicos, terminado. Claro, esos chicos ya no están estudiando, no van a estudiar más adelante, no se van a integrar a una economía que es cada vez más economía del conocimiento. Bueno, ese es el país real que está. Lo que realmente me alucina, me enoja también, es que no estén pensando en eso desde los proyectos, desde la discusión política, y que los temas sean completamente menores. Sí. No, incluso la pandemia. Perdón. Sí, incluso la pandemia, porque la pandemia del COVID parece tapar la pandemia del hambre. Y además hay que... bueno, claro, es que... Sí. No, la pandemia, a ver, yo creo que en este momento hay dos problemas serios en Argentina. Uno es la urgencia del COVID, esto es indudable. La gente acá se muere. Y ahora estamos viendo con más claridad que el año pasado que el manejo de la cuarentena es desastroso. Es desastroso, no tiene... Digo, clausuraron los vuelos tarde, no saben cómo hacer una planificación nacional respecto del asunto, lo dejan librado a intendentes, gobernadores, que está cada uno corriendo su determinado interés. Todos están pensando hoy en si ganan o pierden la elección. Sinceramente, es lo que menos me importa de la elección. No, pero además la elección no tendría que ser un problema este año. Tenemos 42% de pobres, chicos, no es un problema en la elección. El problema son los pobres. Incluso el tratamiento, no soy un especialista, pero el tratamiento de la pandemia no es lo mismo para, como usando la comparación de Alberto Fernández, para Emmanuel Macron o para Merkel, que para el presidente de la Argentina, que tiene que hacer una estrategia de pandemia con mitad de la población en la pobreza, sin agua, sin alcohol en gel, que sin comida casi. Estamos hablando de gente que vive sin nada y por otro lado estamos diciéndole, bueno, tengan distancia social. Es bastante ridículo realmente, no la van a tener. No la tuvieron tampoco en la provincia de Buenos Aires. El año pasado fue un descontrol, lo hemos visto, lo hemos mostrado por la televisión. Nada indica que no vaya a ser lo mismo este año. El riesgo del gobierno de cerrar tiene que ver con dos cosas, una de ellas ustedes la mencionaban, que es el tema de la economía. Yo le agregaría el tema de la desobediencia. Porque acá se nos aparece, mirá vos qué insólito, el ejemplo de Formosa. Ustedes se acuerdan que hace poco Gildo y Frank quiso cerrar y nadie lo escuchó y los comercios siguieron abiertos. Como bien decía recién Nelson, el presidente no tiene autoridad moral ahora para dirigir la pandemia, pero si por algún motivo la pandemia obligara a que se cerrara, ¿qué pasaría si nadie obedece? ¿En qué quedaría el poco poder que Alberto Fernández tiene hoy? Bueno, ese es el riesgo que corren. Sí, lo decíamos recién también, ¿no? Sintetizado en la idea de la pandemia del hartazgo, ¿no? El hartazgo social que se ve en distintos lugares del mundo, incluso en países donde la campaña de vacunación está siendo súper eficiente, como en los Estados Unidos, en el receso de primavera se vio realmente, o se vieron imágenes en los polos turísticos impresionantes. Ahora, Jorge, te pregunto, volviendo a la cifra que nos atraviesa, que nos duele y que, como vos decís, marca el futuro de la Argentina. Te pregunto, ¿cómo se sale de esto? Vos decías, bueno, el gobierno no está mirando al sector privado o no está escuchando al sector privado. Y cuando lo mira
¿Para un aumento impositivo, digamos, para un zarpazo o para demonizarlo? Sí, claro. Es que mira, esto es igual que cuando, a ver, voy a hacer una extrapolación, pero capaz sirve. ¿Viste cuando se discute el presupuesto que nadie le da bola al presupuesto, ¿no? En general el periodismo no le da mucha pelota, los políticos sí, porque en ese contexto negocian determinadas cosas, a veces ilegales y otras legales, pero el presupuesto es lo siguiente, cuando te dicen no hay plata, no es así, hay plata. La plata que hay es la plata del presupuesto. Esa plata es mucha plata. Bueno, el tema no es que no hay plata, es cómo se Bueno, con este tema es lo mismo. O sea, si la pobreza no es un tema de la agenda, nunca se va a arreglar. Ahora, si la pobreza es el primer tema de la agenda, dejarás otros temas de lado, lo que también significa concentrarás estos recursos en tratar de ver cómo carajo arreglas la pobreza. Es una cuestión de prioridades. Sí. A mí me parece que ese es el punto. ¿Cómo se arregla? Primero tomándolo como algo importante. Después desechando los temas secundarios. Porque evidentemente hay un montón de temas que frente a la mitad de la Argentina pobre son secundarios. Es una cuestión de liderazgo y de sentido común, de dirección. Bueno, ¿qué es lo más importante? Tal cosa. Dejemos las demás boludeces de alrededor, dejemos de gastar guita en cosas superfluas y veamos qué podemos hacer. No tiene que ver con dar plata lo que yo estoy diciendo, porque aparte, si hoy hablábamos de ese tema, yo ahora no recuerdo la cifra, creo que eran 740.000 millones de pesos. Es probable, sí. Lo que haría falta en números, ¿no? Para aproximadamente, lo que haría falta en números para que durante un año no hubiera más pobres. Eso también es increíble, la comparación. Eso es la cantidad de guita que se gasta en los subsidios. En los subsidios a la electricidad, al colectivo y toda esa cosa. Pero bueno, no serviría, porque aunque esa gente vos durante un año le des esa plata para que ganara la canasta básica, eso no arregla la pobreza, porque la pobreza es estructural. No es un problema de que alcanza con la guita que le das, le des 10 lucas o le des 40. Porque con eso no se llega a salir. No, es un problema de educación también. Y lo que está pasando es que por la inflación mucha gente que trabaja igualmente que cae bajo el nivel de la pobreza por los sueldos. 54.000 bueno, obvio, pero aparte, 54.000 pesos, claro. Para no ser pobre, hay muchísima gente que trabaja por menos. Sí, claro, en la provincia, en las provincias, olvídate, los sueldos estatales no llegan a 30 lucas. Yo no sé si a ustedes les pasa en la calle, yo vivo cerca del centro, vivo en Retiro. Acá se está viendo desde hace ya varios meses un montón de gente que no responde al estereotipo que uno piensa de alguien que pide en la calle, ¿ok? Tal cual. Y que sin embargo está pidiendo en la calle. Bueno, digo eso para no hablar de lo anecdótico, que se afaran el bronce de las puertas, digamos, estas cosas que eso también indica algo. No, y en el conurbano está que se roban las partes de las estatuas, etcétera. Y en el conurbano está pasando en las casas, digamos, y en otras partes, que vuelve a haber como mucha gente que está tocando timbre, como pasó en el 2001 tal vez. Sí, también. Y pide, y también no es gente que uno vea que muchos con vergüenza, como que realmente no tienen otra salida, ¿no? Que hay gente nueva pidiendo. Y piden comida, no plata. Son los nuevos pobres, son los nuevos pobres, son esos 9 millones de los últimos 3, 4 años, son los nuevos pobres. Ahora, si no tomamos esto como uno de los problemas, como el problema principal, junto a la pandemia, nunca se va a arreglar. Porque este problema no se arregla solo. Acá hace falta voluntad política y hace falta pensar qué es lo más importante y derivar recursos a lo más importante. Eso creo. Ahora, ¿es cuestión de liderazgo y de priorizar o eso viene después de que definimos que al menos está en la intención a abordar el tema? ¿Y por qué te pregunto esto, Jorge? Porque para eso tendríamos que pensar que todos o que la clase política tiene en términos generales la intención de erradicar la pobreza. ¿Es esto así? En principio tenemos que lograr nosotros como sociedad que esto sea una demanda. Y si esto es una demanda, que ellos lo vivan así. La clase política, más o menos, está atenta a lo que la gente demanda. Después puede ignorarlo, pero seguro que lo saben.
Después lo pueden ignorar deliberadamente, pero yo creo, primero, esto tiene que ser un tema para todos nosotros. Si esto es un tema para todos nosotros, tenemos que lograr y tenemos que presionar para que esto sea un tema para por lo menos algunos de los políticos. Y es la única manera en una democracia de lograr que este tema llegue a algún tipo de resultado. Que empiece por la presión social y que después llegue a la política. Ahora, es gracioso, insisto, los políticos dicen, hablan en contra nuestra, es un discurso antipolítico. Señores, ocúpense de lo importante. Dejen de pelotudear con las internas, las elecciones, las PASO. Hay otros problemas más graves. Jorge, muchísimas gracias. Buenas noches para vos. Gracias, Jorge. Felices Pascuas y nos reencontramos la semana que viene. Firme y con corbata nueva, que esa me parece que te la vi repitiendo en algún lado, ¿eh? Ojo. Esa me la regalás a mí. Ay, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Perdón. Mirá, tenés razón. Vos sabés que yo le pregunté a mi asistente, a Martina, antes de salir al aire, y esta corbata yo la usé, ¿sabés cuándo? ¿Cuándo? El día del culito. Hola, Nata. Bueno, esa corbata terrible, ya está. Ya dos veces saliste al aire con esa corbata. La corto. Me la regalás a mí, Jorge. Regálamela. Yo la acepto. Te la regalo a vos. Ahora, ¿vos te das cuenta de tu exigencia? Si yo salgo acá, lunes y jueves, de acá a fin de año, ¿cuánta corbata tengo que tener para que no me rompa la bola con la corbata? Te la voy prestando yo. Hacemos vaquita acá en el equipo. Te la voy prestando yo las mías. Chau. Felices Gracias, Pascuas. chicos. Chau.